hacemos pobreza y desnutrición porque lamentablemente existe pobreza y desnutrición en la Argentina. Eso es bastante sencillo, bastante simple. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo abordamos este tema? Hemos hecho el primer hospital de desnutridos de la República Argentina, aquí en el departamento de Las Heras, en Mendoza, y hemos hecho también el primer centro de prevención de desnutrición del mundo. Nos dimos cuenta que la desnutrición es el resultado final del subdesarrollo. De nada sirve que alimentemos a un chico si lo devolvemos al ambiente hostil del que proviene. A los 15 días estamos alimentándolo nuevamente. No sirve, estamos tirando la plata. Si queremos quebrar la desnutrición, lo que debemos hacer es un abordaje integral de la problemática social que le da origen a la extrema pobreza. Educación nutricional, educación para la salud, lactancia materna, jardín maternal, jardín infantil, estimulación temprana, escuela de arte y oficio, programa de educación agraria, lectoescritura para analfabetos, ropero familiar, club de padres, escuela para padres, documentación y legalización de la familia, alcoholismo, inmunizaciones, agua corriente, agua caliente, luz eléctrica, cloacas, asistencia alimentaria complementaria. Así se ataca el tema. Combatir el hambre es fácil porque el hambre es un síntoma. Se combate en 15 minutos. Combatir la desnutrición es otro cuento, porque la desnutrición es una enfermedad individual y social y eso puede llevar una generación. En Argentina, como es tan poderoso nuestro país, recuerden ustedes que la Argentina es el 6º país del mundo en riqueza y el primer país del mundo en riqueza en relación a sus habitantes. Entonces, como es tan poderoso nuestro país, gracias a Dios, podríamos hacer esto en 20 años. Yo diría en 19, porque por primera vez en 25 años de vida que tiene nuestra institución, que tiene CONINA en la Argentina, nos convoca un presidente de la República, nos escucha un presidente de la República y ahora nos ayuda un presidente de la República y sus ministros de Desarrollo Social y ahora se suma el ministro de Educación. Es una cruzada magnífica y aplaudo. Nosotros somos argentinos. Es importante entender eso. No hacemos política. El abanico, que es útil a quien lo usa, y que se abre a derecha e izquierda, ¿saben cuál es la pieza más importante? El anillo inferior que une los elementos. Esa es nuestra condición de argentinos. Y después vos te podés abrir en el espectro en el lugar donde te sientas más cómodo. Todos los puntos son necesarios, todas las visiones son buenas. ¿Es importante la desnutrición? Sí. ¿Por qué razón? Porque genera debilidad mental, pero es la única que se puede prevenir, la única que se puede revertir, la única que es creada por el hombre. Por lo tanto, el hombre no solamente puede, sino que debe quebrarla. La principal riqueza de un país es su capital humano. Y si ese capital humano está dañado, el país no tiene futuro. Concepto importante. ¿Qué debemos hacer si queremos hacer una gran nación? 5 cosas. Preservar el cerebro en los primeros 1000 días de vida. ¿Cuáles son los primeros 1000 días? Los 270 días del embarazo, 9 meses de 30 días, más los 365 días del primer año, más los 365 días del segundo. Como si fuese la campana de Gauss, la pollerita del embarazo, el cuerpo del primer año y la pollerita del segundo año. Es importante el primer año de vida. El primer año marca la suerte de ese sistema nervioso central y por lo tanto de ese individuo, de ese pueblo, de esa nación. El cerebro es el órgano que más rápidamente crece. ¿Pesa cuánto el cerebro
de un chico al nacer, el 10% de su peso. ¿Cuánto pesa un chico al nacer? 3 kilos, 3 kilos 200. Su cerebro pesa 300 gramos. Pero si es un desnutrido fetal, si es un pretérmino, es un prematuro, ¿cuánto pesa el cerebro? De 35 gramos para arriba tiene posibilidades de vivir. De 35 gramos para abajo, casi como que se muere en la mayoría. La medicina no es una ciencia exacta, pero más o menos eso podemos decir después de haber hecho miles y miles y miles de autopsias en Chile. El profesor Monkeberg eso concluye. Muy bien. Pero si nosotros nacemos y morimos con la misma cantidad de células, ¿por qué razón aumenta el peso del cerebro? ¿Cuánto pesa el cerebro cuando el chico camina que tiene un año y 2 meses? 900, 950 gramos, casi 1 kilo, sí. ¿Y de adulto cuánto? 1 kilo 200. O sea, lo que crece después del año es muy poco. El primer año marca la suerte de ese sistema nervioso central. Es fundamental. Entonces volvemos a la pregunta, pero si nacemos y morimos con la misma cantidad de células, ¿por qué razón aumenta el peso? Porque cada neurona, de los 100.000 a 140.000 millones de neuronas que tenemos en los 3 milímetros de espesor de la corteza cerebral, cada una emite hasta 15.000 cables si tengo buena alimentación 50% y buena estimulación 50%. El chico necesita un trago de leche y un beso. Si yo no lo beso, no le muerdo el cachete, no le cuento del payaso Plin Plin, de la cucarachita, de la hormiguita, 3 chanchitos desobedientes sin permiso de su mamá se tomaron de la mano y se fueron a Pachá. Parece una estupidez, no es una estupidez. Se los dice un viejo médico de niños de 46 años de profesión. Eso es oro para una criatura que está cableando su cerebro. Cada neurona emite hasta 15.000 cables. Luego los cables se interconectan con los otros cables de las otras neuronas y le dan al individuo la rapidez mental, la capacidad de relación, de asociación, la memoria, la experiencia. Decimos qué culto, qué fino, qué inteligente, muy cableado. Decimos qué torpe, qué bruto, qué hosco, poco cableado. Yo quiero darle más luz a este salón, lo cableo más o lo cableo menos. ¿Cuánto pesa el cerebro? Dijimos entonces, 6 monedas de 1 peso en el desnutrido severo, en el pretérmino, en el prematuro, desnutrido fetal. ¿Y a cuánto se va? A 150 monedas de 1 peso al año. ¿Y cuánto tiene de adulto? 200 monedas de 1 peso. El crecimiento gigantesco lo hace en el primer año, 50% de estimulación, 50% de alimentación. Eso es una cosa, preservar el cerebro dentro del año. Segundo, ¿qué hay que hacer? Educarlo. La educación es una semilla maravillosa, pero toda semilla para fructificar necesita un sustrato, y el sustrato anátomo-fisiológico, anátomo-funcional, donde se siembra la educación, es un cerebro intacto. El sustrato ideal, digamos, es un cerebro. Si no tengo cerebros intactos, no hay qué cosa educar. Tercero, cloacas. Si no estamos alimentando parásitos, los hongos, los virus y las bacterias como causas de enfermedades, y el doctor Ramón Carrillo, son pobres causas al lado del daño gigantesco que produce la falta de cloacas. Eso no hay derecho que una persona no tenga cloacas. No estamos pidiendo un Mercedes-Benz. Cloacas, por favor. Cuarto, agua corriente y caliente. No puede ser que una persona no tenga agua corriente en su casa, decía Sarmiento. El agua es como la sangre de un cuerpo. No puede ser que una persona no tenga agua corriente en su casa. Nos sacamos de encima los parásitos con las cloacas, nos sacamos de encima la gastroenterocolitis con el agua limpia. Y caliente, porque eso es dignidad. Quinto, luz eléctrica.
Con luz eléctrica pueden conservar alimentos, pueden calefaccionarse, pueden estudiar. Si hacemos esas 5 cosas, podemos ser una gran nación en 20 años. 19 diría, porque hace ya un año que estamos trabajando codo a codo con el Estado. Y debemos trabajar juntos todos, los gobiernos, junto con las organizaciones no gubernamentales, el empresariado, las escuelas, los colegios, las universidades, las iglesias y la comunidad toda, todos juntos como hermanos que somos, hijos del mismo Padre, Dios. Todos juntos podemos muchísimo, separados no podemos nada. Hay que terminar con los enfrentamientos entre los argentinos. Hay que unirse detrás de estos ideales comunes para hacer una gran nación. Los que hemos aprendido a leer y escribir en este país querido, tenemos la obligación moral de hacer que cada uno de nuestros niños pueda desplegar su potencial genético para tener igualdad de oportunidades. Es el recurso humano dañado por la miseria, la pobreza y la injusticia lo que ha hecho posible el atraso de nuestro país y que estemos con un 30% de pobreza. Son 12 millones de argentinos como nosotros que están debajo de la línea de pobreza. Y de esos hay 3 millones de niños. No es correcto eso, no puede ser. No es posible. Y luego, si queremos una gran América Latina, tenemos que dar 3 pasos. Una integración política, una integración educativa y solo así llegará la integración económica. Soñad y os quedaréis cortos. Todo lo que soñamos nosotros, en todos nos quedamos cortos. Hoy tenemos 110 centros en la Argentina, 9 centros en el extranjero y el Estado nos ofrece 730 espacios de primera infancia, o sea, unidades de jardines maternales e infantiles para poner unidades CONIN. Estamos en eso. Muchísimas gracias. Un abrazo grande.